oportunidad desarrollaremos, mi compañero y yo, el contenido programático del módulo 2 de Derecho Romano 1 de la carrera de Derecho Semipresencial 2018. Comenzaremos desarrollando la concepción de persona, la cual, etimológicamente, esta palabra persona deriva de las voces per y sonar, que significan resonar o sonar fuerte. Y esto viene a raíz de las máscaras que usaban los actores romanos en escena. Esto para darle amplitud y fuerza a la voz y caracterizar al personaje que representaban. De esta manera se utiliza el sentido figurado, el papel que el individuo pueda representar ante la sociedad. Cabe destacar que para el derecho romano no todo hombre es considerado persona. Para ser considerado persona es aquel que es reconocido por la ley y capaz de tener derechos y obligaciones. Clasificación de las personas según los romanos. Primero están las personas naturales, físicas o humanas, y de ellas se distingue libres y esclavos. Estos son personas para el derecho natural. Y los libres se subdividen en ciudadanos y no ciudadanos. Estos eran personas para el derecho de gente, en ingenuos y libertos, sui iuris y alieni iuris. En segundo lugar de la clasificación, las personas jurídicas, morales o colectivas. Es necesario aclarar los sujetos de derecho. Para la legislación romana, los sujetos de derecho son todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercitarlos. Es decir, están dotadas de capacidad jurídica y determinada en sus tres estatus: libertati, civitatis y familiari. Por lo tanto, un individuo que no gozara del estatus civitatis no era considerado sujeto de derecho, aún siendo considerado persona, pues el hecho de este no gozar de ciudadanía romana estaba excluido de participar en las instituciones del derecho civil y pasaba a ser regulado por el derecho de las gentes. En cuanto a aquello de que toda persona que no gozare del estatus familiar fuese alieni iuris, aun siendo libre y gozar de ciudadanía romana, no es sujeto de derecho, porque puede obtener derechos, mas no ejercitarlos. Asimismo, cabe decir que no solo el hombre o persona física puede ser sujeto de derecho, sino que también puede serlo una asociación de hombres, y son las llamadas personas jurídicas, morales o colectivas. De todo lo planteado se desprende entonces que sujeto de derecho es equivalente a capacidad jurídica. Pero, ¿qué es la capacidad jurídica entonces? Se entiende por esta la facultad natural, la actitud o la idoneidad que posea una persona para ser titular de derechos y para ejercerlos. De allí que los romanos distinguían dos tipos de capacidad jurídica: la capacidad jurídica de goce y la capacidad jurídica de ejercicio. La capacidad de goce, conocida como capacidad de adquisición, y consiste en la facultad de la persona para adquirir y gozar de los derechos, o sea, ser titular de derechos. No obstante, pueden tener esa capacidad de goce, tener los derechos, mas no ejercitarlos, y es el caso de los alieni iuris. La capacidad de ejercicio, conocida como capacidad de obrar, y consiste en la capacidad de ejercitar sus derechos. Es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos adquiridos. El derecho romano considera que tenían la capacidad de ejercicio los sui iuris. Cuando en una persona se conjugan estos dos tipos de capacidades, se dice que tiene capacidad jurídica plena, puesto que posee los tres elementos constitutivos de la persona jurídica, o sea, que goza de status libertatis, status civitatis y status familiar. Causas modificativas de la capacidad jurídica. El derecho romano no contemplaba ningún caso de incapacidad de goce,
pero por el contrario, sí que pudieran impedir la capacidad de obrar o de ejercicio. En cambio, para la capacidad de ejercicio, sí se consideraban que pudiesen existir circunstancias que modificaran esta capacidad. Entre las causas que limitan o restringen la capacidad de obrar, de ejercicio, y en consecuencia impiden la realización o modifican del estado jurídico de la persona física, se pueden mencionar el sexo, la edad, la salud corporal o mental, la religión, la profesión y otros. En el sexo era limitante el hecho de ser mujer. En cuanto a la edad, los romanos distinguían los púberes de los impúberes, siendo los púberes aquellos que habían alcanzado el desarrollo físico suficiente para procrear, y los impúberes los que no habían alcanzado esa madurez sexual. Y estos se encontraban la infancia mayor, que a su vez se subdividía en sujetos próximos a la infancia y sujetos próximos a la pubertad. La falta de salud y defectos físicos eran los relacionados a la falta de salud del cuerpo o de la mente, y aquellos que presentaban defectos físicos como el ciego, el sordomudo, entre otros. Religión era válida solo para los cristianos, siendo que los que profesaban otras religiones, tales como los paganos, apóstatas y judíos, tenían limitaciones. De tal manera que existían limitaciones en la capacidad de obrar y ejercicio, en la condición social o profesión, también en la infamia, además de la inestabilidad. Requisitos relativos a la existencia humana. Elementos requeridos por los romanos para que pueda considerarse existente el hombre. Requisitos referentes a la existencia humana. Que el feto fuera separado del claustro materno. Que el nacimiento fuera con vida. Que el parto fuera perfecto. Que tuviera forma humana. El nasciturus. El nasciturus es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido. Esto con motivo de los problemas sucesorales de un concebido. Los romanos establecieron el siguiente principio: no es necesario que el feto nazca y que nazca vivo para adquirir derechos. El feto en el vientre de la madre se considera como nacido para todo aquello que le favorezca en virtud de una ficción jurídica. Por ejemplo, si la mujer embarazada estaba condenada a la muerte, la ejecución se posponía hasta el nacimiento. También, si el padre del nonato era senador al momento de la concepción, este nacía con los privilegios de hijo de senador. Se asignaba un curator ventris para salvar. Mi nombre es Edwin Darío Valero Torres y en continuación con mi compañera Yuri-chan quiero dar a conocer algunos estatus de la persona romana. Estos se clasifican en tres estatus: estatus libertatis, estatus civilitatis y estatus familiares. Primero comencemos con estatus libertatis. Su régimen de esclavitud. La esclavitud ocupa un papel muy relevante en la historia política, económica y social de Roma. La condición y la consideración del esclavo varían mucho a lo largo del tiempo. En época primitiva, la posición del esclavo en la casa romana era igual a la de cualquier sometido o paterno de la familia. La esclavitud adquirió mucha importancia tras las conquistas militares de un tiempo de la República.
se produjo una gran cantidad de prisioneros convertidos en esclavos a Roma. Esos esclavos fueron utilizados como mano de obra para el cultivo y el trabajo. Al aumentar el número de esclavos, iba empeorando su situación y se convertían en meros instrumentos de trabajo. Sus causas de esclavitud eran dos: por nacimiento o por cautividad de guerra. Por nacimiento, nacía el esclavo, el hijo de la madre o esclavo, aunque hubiera sido concebido por un hombre libre. En un primer momento se entendía la condición de la madre en el momento del parto, pero el derecho clásico establecía que el hijo sería libre si la madre fuese libre durante el momento de la gestión. Cautividad de guerra es la más importante. Los prisioneros de guerra pasaban a ser propiedad del Estado romano, y estos o bien se dedicaban a servicios públicos o lo vendían a sus particulares. La manumisión es el acto por el que el dueño concede la libertad del esclavo, es decir, es una declaración de voluntad que otorga la libertad y la ciudadanía al esclavo. Hay dos tipos de manumisión: manumisión censo y manumisión por testamento. Manumisión censo consiste en la inscripción del esclavo con el consentimiento del dueño en la lista del censo de los ciudadanos, tal forma que la manumisión desapareció hacia los últimos tiempos de la República. Manumisión por testamento es una declaración de libertad hecha por el dominus en testamento, bien de modo directo o de forma indirecta. La primera se ordena con las palabras imperativas y otorga la libertad tanto pronto como la herencia es aceptada por cualquier heredero. El derecho de patrono es una concesión de la Iglesia a los fundadores de un lugar religioso, una iglesia o otro ente. Consiste en una serie de privilegios y algunas obligaciones. Constituye un acto bilateral entre la Iglesia y la autoridad civil, otorgado en casos específicos a miembros de la comunidad cristiana católica. Status civitatis. Su régimen el régimen de los ciudadanos romanos. Adquisición de la ciudadanía. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía en época romana? ¿O cómo la adquirían? ¿Por nacimiento o causas posteriores? Es decir, por manumisión. Era donde el esclavo se hacía ciudadano por ser liberado por su dueño con las formalidades legales. O que el peregrino obtenía su ciudadanía por comicios, senoconsultos o decisiones del emperador. ¿Cómo se pérdida de la ciudadanía? ¿Cómo se perdía? El ciudadano romano perdía el derecho a la ciudadanía por todas las causas de reducción a la esclavitud, pues la pérdida de la libertad arrastra la pérdida de la ciudadanía, por efecto de ciertas condenas como la interdicción del agua y del fuego y la deportación. Otra forma de pérdida, cuando abandona por su voluntad la patria para hacerse ciudadano de otra ciudad extranjera. Los no ciudadanos estaban excluidos del ius civitatis, estaban sujetos al ius gentium. Se clasificaban en dos: peregrinos y latinos. Peregrinos. Eran extranjeros en Roma, de provincias que se anexaron a Roma o celebraron tratados con ella. 2. Latinos. Eran peregrinos tratados con favores especiales por permanecer a provincia. Las personas sui ius. Las personas sui ius no están sometidas a ninguna de las cuatro potestades y no dependen más de ellas mismas. Cierto que pueden cumplir por sí solas los actos jurídicos e incapaces para las cuales el derecho tiene organizada una protección, dándoles bien y un tutor o un curador. Las personas alieni ius.
La familia está organizada en Roma sobre la base del patriarcado, o sea, el padre. El papel del pater familia era el principal, y de ahí que la madre ocupa un lugar completamente secundario. La familia se desarrollaba exclusivamente por la vida de los varones. La mujer, al casarse, salía de su familia civil para pasar a ser parte de la familia del marido. Pérdida de los estatus. Estos se clasifican en tres: capitis diminutivo máxima, media y mínima. Máxima es cuando alguien pierde a la vez la ciudadanía y la libertad, lo cual escasee con los que no se empatronan en el censo, los cuales mandan que sean vendidos según las normas censuales, cuyo derecho hoy en día no está en uso. Segundo, capitis diminutivo media. La capitis diminutivo media o es media cuando se pierde la ciudadanía pero se conserva la libertad, lo cual escasee al que sufre la interdicción del agua y del fuego. Capitis diminutivo mínima. La capitis diminutivo es mínima cuando se conserva la ciudadanía y la libertad, pero varía el estatus del hombre, lo cual sucede a aquellos que son adoptados, así como a los que verifican muerte, premoriencia, conmoriencia. Muerte es un efecto que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. La premoriencia es la muerte anterior a otra. Se determinan efectos sucesorios y está basado en el principio de que los muertos heredan a los vivos. Es decir, por ejemplo, si un menor fallece, serán sus padres quienes hereden los bienes de su hijo que pueda tener. Conmoriencia en derecho sucesorio es una ficción jurídica en virtud de la cual, en el caso de que dos personas llamadas sucesores, sean o no familiares, hayan muerto sin demostrarse los fallecidos. Es decir, un ejemplo claro es en un accidente de automóvil, ya que no se verifica quién pudo haber muerto primero. Las personas jurídicas. Personas jurídicas. Se llaman personas jurídicas a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas tienen en su historia varios nombres y han atravesado por diversas etapas, bien sean teóricas o prácticas. Las personas jurídicas se clasifican por derecho público y de derecho privado. Las primeras, o sea, de derecho público, son creadas por el Estado, y el derecho privado, o sea, la segunda, surgen por la voluntad de los particulares. Personas jurídicas de derecho público. Las personas jurídicas de derecho público representan el Estado, por ende su creación es constitucional o legal. Así, la nación, los departamentos, los distritos, los municipios, las entidades públicas, las empresas industriales y los comerciales del Estado, tanto las empresas sociales del Estado, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en general todos aquellos entes a través de los cuales la administración pública desarrolla sus actividades. Personas jurídicas de derecho privado. Estas se clasifican en dos: las asociaciones sin ánimo de lucro y asociaciones con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, las cuales buscan un bienestar, ya sea físico, intelectual, moral, social o espiritual de los asociados, ya sean corporaciones, fundaciones, sindicatos o cooperativas. 2. Las asociaciones con ánimo de lucro son las que constituyen los particulares para la realización de actos permitidos por la ley y con la finalidad eminentemente lucrativa. Esto es todo por el video. Gracias por verlo y un cálido saludo a todos desde la virtualidad.